días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Ana Carolina Ureña, soy chair del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham y junto con el Comité de Finanzas y de Comercio e Inversión estamos sumamente complacidos de encargarnos de la clausura de este maravilloso evento y de traerles este tema para cerrar el AmCham Week, que son las perspectivas económicas y oportunidades de inversión de cara al 2022. Temas que son fundamentales para la estrategia de cada negocio, de cada persona y que son los más con mayor interés al inicio y cierre de cada año. En esta jornada de clausura contaremos con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien nos compartirá sobre perspectivas económicas y seguidamente tendremos un panel de expertos del sector de banca y capitales, de infraestructura y de finanzas. Seguro va a ser sumamente interesante y esperamos que asimismo lo consideren información estratégica y de provecho para ustedes y sus negocios. Antes de iniciar, me gustaría presentar a Enrique Aguirre, presidente de AmCham, quien nos va a dar unas palabras. Muchas gracias, Ana Carolina, y buenos días a todos y bienvenidos al último día de este primer evento del año de la Cámara Americana de Comercio e Industrias, el AmCham Week, Retos y Perspectivas 2022. Un evento significativo que cerramos hoy con broche de oro con esta majestuosa presentación. Estamos conscientes de la situación retadora y desafiante con la que iniciamos este 2022. Y es por eso que desde muy temprano en el año estamos ofreciendo a ustedes la oportunidad de tener en este evento valiosa información que les permitirá conocer distintos temas en torno a la situación económica actual y las situaciones que viene ejecutando el gobierno para apoyar el comercio y a los sectores industriales en general en este proceso de reactivación económica de nuestro país. Este evento, que ha sido planificado en conjunto con nuestros 11 comités sectoriales, ha reunido por 4 días consecutivos a importantes figuras del sector público, sector privado, organismos multinacionales, academia, que han debatido sobre distintos temas, habiendo ofrecido ya al día de hoy, el 11 de enero, el tema, el rol de la movilidad sostenible en la transición energética. El 12 de enero, el tema Quantum Leadership, creando tendencias sostenibles. El día de ayer, 13 de enero, el tema fue salud, turismo y bienes raíces, perspectivas hacia un horizonte de reactivación y desarrollo. Y hoy, en nuestro último día del AmCham Week 2022, les presentaremos el tema perspectivas económicas y oportunidades de inversión de cara al 2022, ofrecidos por reconocidos economistas, auditores y profesionales del sector financiero que brindarán el panorama general bajo el cual iniciamos como país a generar nuevas oportunidades de negocio e inversión en medio de una nueva realidad ya conocida por todos. Contaremos también con la participación de Su Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, quien nos honrará siendo parte de este importante evento. Sabemos que son muchos los temas que necesitamos abordar para continuar apoyando a la comunidad empresarial en la recuperación económica de nuestro país. Y por eso aplaudimos el esfuerzo integral de los chairs de nuestros comités, junto con el equipo de AmCham, para arrancar desde temprano en el año, aportando valor a nuestros miembros con eventos como este. Les reitero el compromiso de AmCham Panamá para ser motor de la relación bilateral de comercio entre Panamá y los Estados Unidos, y agradezco también a nuestras empresas miembros por toda la confianza y apoyo demostrado a lo largo de los años, y muy en especial durante el reciente 2021, que nos dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo la certeza de que es juntos que podemos lograr un mejor Panamá para todos. Gracias también a nuestros patrocinadores del Platinum Leadership Circle, la empresa Chevron, Pfizer, Johnson & Johnson, AES Panamá, 3M, British American Tobacco y a nuestro patrocinador Gold, Fortinet, por apoyar y hacer posibles eventos como este. Por último, quisiera recordarles que todo el contenido que hemos ofrecido a lo largo de estos 4 días de AmCham Week quedarán disponibles en nuestro canal de YouTube AmCham Panamá para que pueda ser consultado a su conveniencia. Muchas gracias nuevamente y espero que disfruten la sesión de hoy del AmCham Week 2022. Muchísimas gracias, Enrique. Y para mí es un honor estar aquí y presentarles a la persona que viene a continuación,
nuestro expositor, su excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas. El señor ministro Alexander es licenciado en Economía de la Universidad de Panamá, cursó el programa de estudios de Ingeniería Comercial en la Escuela de Economía en la Universidad Católica de Chile, tiene una maestría y es candidato a doctor en Filosofía de Economía por la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Fue analista económico del Ministerio de Planificación y Política Económica y fue asesor económico del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Fue miembro del equipo económico del doctor Nicolás Ardito Barletta durante las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Fue subgerente de la Zona Libre de Colón, viceministro de Planificación y Política Económica y ministro de Hacienda y Tesoro. Ejerció el cargo de viceministro de Economía y Finanzas y pasó a ocupar el despacho de ministro. Fue escogido por la revista The Banker del Financial Times como el ministro de Finanzas de las Américas para 2008. Fue consultor privado y asesor económico financiero de la Universidad de Panamá y entre 2016 y el presente presta sus servicios profesionales en la Universidad Santa María la Antigua, primero como director de Planificación Económica y Académica y luego como vicerrector administrativo. Bienvenido, señor ministro, y el foro es suyo. Adelante. Está en mute. Señor ministro, tiene su micrófono apagado. Y se ve bien su presentación. Sí, ya se está proyectando. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí lo escuchamos. Bueno. Y se ve la presentación también. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Ana Carolina Oreña por esa introducción. A mí a veces esta introducción me sonroja un poco. Oye, y eres chévere de un comité bastante interesante también para nuestra institución, ¿no? Chévere del Comité de Legislación e Impuestos. Porque realmente en este momento existe todo un tema que tiene que ver con el tema fiscal, cómo se está reestructurando a nivel mundial. Así que hay grandes retos con el tema impositivo para los próximos años. Honorable señor Enrique Aguirre, presidente de AmCham. Honorable señora Mónica Chapman, directora de Global Pan. Honorable señor José Félix Magaña, director de KPMG. Honorable señor Domingo Latorraca, socio fundador de Element Incorporated. Damas y caballeros, me siento honrado por la invitación que ustedes me han hecho para hablarles sobre este tema de la perspectiva del año 2022, ¿no? Visto desde los ojos del Ministerio. Bien, hay tres mensajes que yo quiero destacar en este encuentro. Primero, la economía de Panamá se está recuperando con fuerza. Además, se ha reducido la desocupación. Segundo, las finanzas y la deuda pública entraron en el camino de su sostenibilidad. Y tercero, las perspectivas económicas son favorables. Bueno, veamos el primer punto. La economía de Panamá se está recuperando con fuerza. Además, se redujo la desocupación. Efectivamente, en los 9 primeros meses del año pasado, de acuerdo con información que tenemos del INEC,
El Producto Interno Bruto del país creció en casi 15%, 14.9%. Y hubo 5 sectores que ocupan el 58% de la fuerza laboral de octubre de 2021 que tuvieron, o que se destacan en este crecimiento, ¿no? Ellos son, ahí lo tienen en el cuadro, el comercio por menor y al por mayor, el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Tenemos entonces el sector construcción, también ha crecido en forma importante, industrias manufactureras. Es interesante que también uno de los principales demandantes de valor agregado a la industria manufacturera es el sector construcción, y también tiene que ver mucho con el sector agrícola, que ha crecido también, ¿no? En una forma ya mucho más que lo que ha sido tradicional en este sector. Este cuadro para mí también dice o resalta mucho la importancia de uno de los productos de la recuperación, y es de que los ocupados de septiembre de 2021 a octubre de 2021 han aumentado en 6.9%, casi 7%. Si bien es cierto que en este caso se ve, ¿no?, la inelasticidad del crecimiento de la ocupación con respecto al crecimiento económico, también uno tiene que resaltar que es una característica de los procesos de recuperación en diferentes países del mundo, ¿no?, que esta inelasticidad está presente. Y lo otro interesante que destaca la información del INEC es que durante ese mismo periodo los empleos formales crecieron en 13.4%, en este caso 122.140 personas. Así que los empleos formales crecieron mucho más que los ocupados, y eso significa un mensaje con respecto a qué pasó con el tema que tiene que ver con la informalidad. La fuerte recuperación de la economía, sin lugar a dudas, ha impactado favorablemente en las finanzas públicas. Para el año 2021, el déficit que nosotros vamos a tener está muy por debajo del déficit programado, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, de 7.5%. Y lo interesante que hay con estas cifras es que nosotros consistentemente hemos estado por debajo de las metas que existen para el déficit del sector público no financiero. ¿Qué significa eso? Que para nosotros el déficit del sector público no financiero, que está en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, es un techo, no un piso, ¿no? Y es muy importante desde el punto de vista de lo que ha sido la estrategia que hemos estado ejecutando a la fecha y seguiremos ejecutando. Pero otro dato interesante es que para finales del año anterior, del año 2021, estimamos que la relación deuda-PIB va a caer o se va a reducir del 70 al 65%. Sin lugar a dudas, recuerden que esta es una relación de un numerador y un denominador, ¿no? Y ese denominador es el comportamiento del Producto Interno Bruto, está creciendo con mucha fuerza. Así como este indicador, y tenemos que realzarlo, ¿no?, cuando en el 2020 hizo que deuda PIB se disparara, ¿no? Así que por esa misma circunstancia ahora, dado el crecimiento muy fuerte de ese denominador, ¿no?, se está reduciendo de forma importante. Pareciera que un efecto que uno pudiera decir hasta desde ese punto de vista correctivo por lo que ha sido una tendencia a través del tiempo. Y otro indicador interesante que nosotros podemos observar, que observamos para el año 2021, que tiene que ver con la recuperación de la economía, es que la recaudación de los ingresos corrientes del gobierno central superó el 8.7% de lo que habíamos nosotros programado. Eso implica una cifra de casi 600 millones de dólares. Punto que tenemos que destacar, y vamos a estar hablando brevemente de esto a continuación, es la finanza y la deuda pública entraron en el camino de su sostenibilidad. Claramente, cuando digo entraron en el camino de su sostenibilidad,
era porque en el año 20 y 21 realmente estábamos en otra dirección, que no tiene nada que ver con el tema de la sostenibilidad, y sobre eso estaremos hablando un poquito más adelante. Bien, esta figura, este cuadro que ustedes ven aquí, la curva azul muestra, ¿no?, ingresos de caja, la roja, gastos de operación, gastos corrientes. En el fondo, aquí tenemos realmente un resumen de lo que es el flujo de caja de operaciones. Y la diferencia entre ambas curvas es la que representa el exceso de caja que resulta de operaciones. Y este exceso de caja que resulta de operaciones, usted sabe muy bien que es lo que va a determinar el tamaño de las inversiones públicas que nosotros podemos hacer, financiado por el ahorro corriente, que es ese exceso de caja en operaciones positivas. Bueno, tradicionalmente ha sido positivo, ¿no? ¿Qué pasó en el 2021? Ahí se puede ver con mucha claridad. En el 2021 nosotros tuvimos una estrategia que se llamó, bueno, en el fondo se llama de estabilizadores automáticos. ¿En qué sentido son estabilizadores automáticos? Bueno, nosotros en el fondo, 2021, que han sido 2 años terribles desde el punto de vista de las finanzas públicas, podemos decir 2 años que se reflejó una crisis financiera dada por el tema de la pandemia. Nosotros tuvimos entonces que, dada la caída de los ingresos corrientes que aquí se ve en la curva, que está con la curva, ¿no?, roja, podemos ver en el 2021 que los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. Así que la diferencia entre ambas curvas, nosotros la financiamos pidiendo prestado, ¿no? Porque la idea era que nuestra estrategia era aplanar lo más posible lo que nosotros podíamos, los gastos corrientes, ¿no? Y evitar que la caída de los ingresos corrientes, que fue bien importante en el 2021, por debajo de los presupuestados, jalaran más la economía hacia abajo. Así que esta estrategia lo que hizo fue ayudar a sostener un nivel de actividad económica y también un nivel de transferencias a familias que pudieran estar pasando mucho trabajo a la luz de la pandemia, ¿no?, se pudieran haber reducido en forma importante. Así que los estabilizadores automáticos, resumiendo, nada más consistían: compensamos la caída de ingresos más abajo de los presupuestados, básicamente entonces con préstamos, y la razón de eso era, como le estoy diciendo, poder sostener un nivel de gastos en la economía que ayudara a tener un piso de actividad económica y de transferencias al sector doméstico, o que ayudara, ¿no?, a mantener las mejores condiciones posibles, ¿no?, en nuestro país. Y ahí podemos observar, ¿no?, que para 2021, ¿no?, alrededor de $2.000 millones tuvimos que nosotros financiar con préstamos. Por eso es que, ¿no?, eso realmente es obviamente insostenible, pero ya vemos que para el año 22 la situación ya es totalmente diferente. Ya estamos generando un exceso de caja positivo de un poquito más de $1.000 millones, que va a ayudar a financiar alrededor de 1/3 de las inversiones públicas en el año 22. Esta es otra forma de presentar la misma información, ¿no? 2021, en lo rojo, que fue el exceso de flujo de cada operaciones, ¿no?, terrible, obviamente, como lo tuvimos en el 2004-2005, que no pudimos recuperar, ¿ves? Y tenemos la confianza que ahora mismo también vamos a volver a hacerlo. Así que, ¿no?, un dato que a mí me encanta también es entonces esa relación de ahorro corriente a ingresos corrientes en porcentaje, ¿no? Ese es qué porcentaje realmente, ¿no?, del exceso de caja, pero qué porcentaje de los ingresos corrientes está representando ese exceso de caja que nosotros podemos entonces aplicar a inversiones. En este caso tenemos 2 años, 2021 en rojo, así que ya les expliqué que ahí lo que tuvimos que hacer sencillamente fue pedir prestado. Esta forma que a mí me encanta, este cuadro lo estructuré yo mismo, ¿no? Yo sé que para ustedes esto
muy familiar, a mí me encanta presentar el presupuesto de la Nación, la ejecución del presupuesto de la Nación en esta forma. 2021 tenemos nosotros lo que ha sido la ejecución del presupuesto. 22, lo que nosotros tenemos es el presupuesto de la Nación. Así que ahí se resalta. 2021, flujo de caja generado en operaciones negativo, fuertemente negativo. El 22, miren cómo le damos ya la vuelta. Fíjense, la última línea. ¿Qué porcentaje de flujo de caja generado en operaciones, en financiamiento, fue para financiar operaciones? En el año 20, casi el 26%, 25.9%. En el año 21, 21.4%. En el año 22, ¿qué tenemos ya? 0. ¿Qué significa? Por supuesto, en este caso, que ya estamos generando un exceso de caja positivo, que es lo que nos está ayudando a financiar entonces un tercio, alrededor de un tercio de las inversiones del gobierno central. A mí me encanta presentar realmente lo que es tema presupuestario de esta forma, ¿no? muy conocida por ustedes. Aquí lo interesante también es que ustedes pueden observar en el cuadro que cuando hablamos del flujo de caja general de financiamiento para 20, 21, 22 representan, ¿no? Aproximadamente lo que sería el aumento de la deuda pública. Bueno, aquí está la trayectoria de la deuda pública. El crecimiento, yo creo que vale la pena realzar. Bueno, yo prefiero mejor esperar el siguiente cuadro para mandar el mensaje que quiero mandar. Pero aquí se ve cómo ha crecido la deuda pública, cómo realmente se ha disparado, ¿no? A partir del año 2010, cómo ha crecido con bastante fuerza. Así que yo creo que lo importante al final del día, la estrategia, y yo sé que en eso queda tan claro, uno es que el peso de la deuda a través del tiempo tiende a bajar, ¿no? Cosa que se rompió, por supuesto, por lo menos para nosotros en el 2021. Eso es bien importante. Y lo otro, que es bien importante, por supuesto, es la rentabilidad de la inversión. La rentabilidad que nosotros entregamos de la deuda pública. Yo estuve hablando con un país que es el equipo que se va a estar instalando para el manejo de las finanzas. Y yo le decía a ellos que lo importante es la productividad de la deuda y tenerla bajo control y mantenerla dentro de un ambiente de sostenibilidad, porque en deuda siempre nos vamos a estar endeudando. Una va a ser para refinanciar, sin lugar a dudas, los saldos que van a estar siendo amortizados, ¿no? Y por supuesto la otra para financiar actividades de inversión, y más con países como el nuestro. Si hay un tema que es importante para Panamá, tiene que ver con inversión. No voy a meterme tanto con esta parte del tema, porque si no, creo que me voy a robar mucho tiempo, entonces de la presentación. Esta gráfica a mí me encanta. Lo que esto muestra es, ¿no? El 100 representa, ¿no? Lo que sería la totalidad en términos porcentuales de la forma como nosotros financiamos las inversiones. Así que cuando usted ve, ¿no? 100 en azul, significa que nosotros financiamos el 100% con exceso de caja en operaciones. Cuando lo ven en rojo, es realmente qué parte del 100% del financiamiento de las inversiones viene con deuda. Fíjense cómo eso se ha comportado a partir de 2009. Eso fue creciendo a tal punto que en el año 2020-2021 financiamos toda la inversión con préstamos, y no solo la inversión, ahí sabemos que lo tenemos que hacer también para operaciones. Pero fíjense lo interesante. Ya para el año 22 estamos haciendo el giro. Ya el 32% de las inversiones del gobierno central estaría siendo financiado con ahorro, ¿no? Y el resto con sería préstamo. La idea nuestra es que nosotros pudiéramos llegar y pudiéramos estar alrededor de lo que nosotros podemos observar aquí, ¿no? Que sería quizás el año 2010, ¿no? 75% de la inversión pudiera hacerse con exceso de caja en operaciones,
nosotros le llamamos ese ahorro, el ahorro corriente, en fin, y 25% debiera ser entonces con préstamo. A mí me encanta este cuadro, lo reconozco. Y esto es como nosotros estamos viendo las proyecciones para más adelante, ¿no? Así que aquí tenemos dos curvas y un dato que está al pie de casualmente de esta fermina. Y nosotros podemos ver en la primera la variación del aumento de la deuda pública en porcentaje. A mí me gusta mucho esto porque esto muestra lo que serían nuestros planes, ¿no? Y esta gráfica, tanto de la variación del aumento de la deuda pública como la deuda pública como porcentaje del PIB, en el fondo para mí representa el techo, y yo esperaría que nosotros pudiéramos incluso, ¿no?, echar estas curvas para abajo, ¿no?, con una estrategia que nosotros estamos montando. Así que, ¿qué se puede observar aquí? 2021, la variación del aumento de la deuda fue terrible. Claro que fue terrible. Pero déjeme decir una cosa, mire, 2021 la estrategia que era importante era ¿cuál? Mantener o cuidar la vida y salud de los panameños y Panamá solidario. Ese fue el énfasis primordial del 2021. Y ya yo le hablé de la estrategia nuestra que utilizamos nosotros de estabilizador automático, así que ven el aumento porcentual enorme de la deuda, ¿no?, en el año 2021, pero sin embargo vean el PAD, y nosotros esperamos de 21 al 24 como un escenario que esperamos que sea techo, la deuda estaría creciendo entonces alrededor del 13%, mucho menos que incluso lo que se tuvo en el 2020, así que vemos una curva ya con una inclinación para mí bastante importante, y ojalá que nosotros podamos entonces, como le estaba diciendo, para el futuro, ¿no?, que se nos pueda desplazar para abajo esa curva. Entonces, tenemos también el otro cuadro de deuda pública como porcentaje del PIB. Vemos la caída en el año 21, vemos, ¿no?, dentro del supuesto conservadora que estamos usando nosotros, cómo esa relación entonces tiende a ir disminuyendo a través del tiempo. Y claro, como estrategia, uno esperaría, si uno puede utilizar, ¿no?, ciertas medidas de acciones de política pública, que a lo mejor podamos tirar eso ligeramente hacia abajo. Y abajo que tenemos nosotros, tenemos entonces, con estas dos curvas, el tope del déficit que nos permite la ley de responsabilidad social fiscal. Y para nosotros eso representa un techo, de ninguna manera un piso. Y incluso le diría, de 2019 nosotros estamos teniendo déficit por debajo de lo programado. En 2020, ahí lo ven, quedamos por debajo del techo que tenemos nosotros. En el 2021 también estamos muy por debajo del techo que nosotros tenemos, y para el 2022 tenemos entonces una meta de déficit del 4%. Ahora, fíjense el cambio que nosotros estamos haciendo en lo que sería, ¿no?, el déficit del sector público no financiero, ¿no? Los cambios son bien importantes, muy importantes, ¿no? Y lo hemos hecho a satisfacción hasta el 2021, y tenemos confianza que nosotros vamos a poder lograr la meta, que es un techo también en el año 2022. Así que esto resume un poco, ¿no?, el resultado de la estrategia que nosotros vamos a estar teniendo con respecto a las finanzas públicas, ¿no?, en los próximos años, la trayectoria del aumento de la deuda pública por diría, su crecimiento, y también, ¿no?, cómo se estaría dando y cómo se estaría comportando la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Las perspectivas económicas, las perspectivas económicas son realmente favorables. Aquí tenemos nosotros lo que ha sido el siniestro. Yo sé que estoy seguro que estas son cosas muy familiares para ustedes, así que yo lo que hago en este caso es volver a repetir cosas que yo sé que ustedes manejan, pero igual vale la pena de todas maneras regresar. Bueno, mira, ahí la curva, ¿no?, con el color azul, si no da duda, pues ese es nuestro país, es Panamá. Y fíjense, aquí tenemos la serie 2004, se puede tener un poco atrás.
consistentemente nuestro país ha estado por arriba del crecimiento que la economía global, que la economía avanzada, que la economía emergente y economía de desarrollo, que América Latina y el Caribe. Eso ha sido realmente consistente. Fíjense. Hubo un giro en el año 2020 en que sí tuvimos una caída importante y tiene mucho que ver el hecho de que nuestro país es uno de los más globalizados también de la región. Pero lo interesante es el crecimiento en forma de V que estamos teniendo nosotros, ¿no?, en el año 2021. Yo creo que a muchos de ustedes les consta toda esta discusión que se estuvo dando los últimos meses, de cómo se iba a estar recuperando el mundo, cómo se iba a estar recuperando los países, si íbamos a estar siendo una forma de una L o diferentes formatos. Y esta forma de V, realmente para algunos en el pasado no era fácil de pronosticar. Bueno, mira, aquí, si ustedes se fijan, es una V perfecta, lo que está significando la recuperación de nuestro país. Y la pendiente de la recuperación nuestra, esa pendiente, esa curva es mucho mayor que la pendiente que tiene la recuperación de la economía global, la economía avanzada, la emergente, América Latina y el Caribe, como lo pueden realmente observar en este caso. Y lo interesante, que yo no voy a profundizar en eso ahora, es el hecho de que Panamá es el país de la región y lo emergente, ¿no?, que en los últimos años más ha reducido la brecha que la separa de los países desarrollados en términos de ingresos per cápita. Así que Panamá es uno de los países que con mayor prontitud pudiera dar ese salto a los países menos desarrollados, pero de los desarrollados. Y realmente tenemos todas las condiciones para que realmente eso se pueda dar. No va a ser el tema que vamos a profundizar ahora mismo en eso, pero sí tenemos todas las condiciones para que eso sea así. Y lo que sí es cierto también, ¿no?, es que nosotros vemos que para los próximos años vamos a estar retomando ese liderazgo en crecimiento que nosotros hemos tenido desde el 2004, como se puede observar en la gráfica. Entonces también la vamos a estar obteniendo, la vamos a tener en el futuro. Por lo menos van a ver que eso continúa así en el año 21. Acá tenemos las proyecciones de crecimiento económico para el año 22, que son favorables. Bueno, miren, la muestra, oiga, sí, somos conservadores. Esa es la fama que incluso yo tengo, ¿no? Muchos dicen, oiga, este ministro es bien conservador. Ahora, lo voy a hacer sincero. Yo no sé qué significa esa palabra que Alexander es un ministro muy conservador. 2021 no tuvimos nada de conservadora. En 2021 nosotros tuvimos una política bien agresiva, ¿no?, con respecto al manejo fiscal, al manejo financiero, ¿no?, por la importancia que tenía esa política agresiva, con esto que estuvimos hablando nosotros de estabilizadores automáticos y de mantener un piso de actividad económica y social lo más elevado posible. Y en el fondo eso fue lo que nosotros hicimos. Así que sí, tenemos una proyección que pensamos que es conservadora, ¿no?, del 5%. Preferimos dejarla ahí y, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, si pensamos que la debemos revisar, ¿no? Yo esperaría para arriba, entonces así lo haríamos. Fíjense, ahí está las estimaciones de crecimiento, ¿no?, que lo dan. Bueno, aquí coincide el Fondo Monetario con nosotros, tenemos el Banco Mundial, CEPAL, Cámara de Comercio, todos están por arriba de nosotros. Ahora, hago contar una cosa. Yo tuve una presentación ante la Cámara de Comercio y yo le decía que yo estaba usando las proyecciones de la Cámara de Comercio de crecimiento para el año 2021, 22 y 23, la de la Cámara de Comercio, ¿no?, en mis presentaciones también, ¿no?, hacia otros sectores, porque yo lo veía como un buen indicador también de la expectativa ¿no?, de los empresarios. Así que de veras que para mí era muy importante la visión de la Cámara de Comercio con respecto al crecimiento de nuestro país. Así que lo seguiré usando estas estimaciones de la Cámara de Comercio para mis presentaciones, ¿no?, y yo hago con empresarios, ¿no?, y otros, porque a cada rato estoy teniendo. Así que aquí tenemos incluso las calificadoras
¿no? Por eso están viendo lo que sería, ¿no?, el crecimiento nuestro en el año 22. Acá también, esto es interesante, esta tiene que ver con lo que sería el Fondo Monetario del Banco Mundial, y aquí también se ve cómo, ¿no?, las proyecciones de Panamá, ¿no?, para el año 22 estaremos liderando, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, en la región, ¿no?, y salvo un país, en este caso República Dominicana, pero es curioso, República Dominicana, según el Fondo Monetario, estaría ligeramente por arriba de nosotros, pero no, según el Banco Mundial no es así. Así que ahí está. En general, se ve un crecimiento mucho mejor de nuestro país con relación al resto de los países. A mí me tocó viajar con mi homólogo de República Dominicana, en una reunión que nosotros tuvimos de la Junta Directiva de Países de CAF. Él estaba al lado mío y yo le decía, oiga, nosotros vamos a estar haciendo todo siempre lo que debemos hacer para estar por arriba de ustedes en crecimiento. Y se murió de la risa. Ustedes no nos van a quitar ese cuento a nosotros. Así que, pero bueno, era una anécdota interesante que nos pasaba. Uno lo que nos pasaba. Bien, vamos al tema entonces del tema de los pilares de la reactivación económica. Fíjense, una de las cosas más importantes, miren, que hay algo que yo dije desde un principio, y a veces hasta el presidente me lo recuerda, es que de la forma como nuestro país se podía recuperar iba a tener mucho que ver con la forma que nosotros manejábamos todo el tema sanitario. Y eso se ha probado aquí y se ha probado en muchos países. Así que yo creo que la forma que nosotros hemos manejado el tema sanitario, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con la forma como nosotros hemos podido por lo menos, ¿no?, mantener de una forma sostenible ya lo que ha sido la reapertura de las actividades, diferentes actividades económicas. Un elemento importantísimo que es la principal política pública, ya no solo para Panamá, sino para el mundo, es el tema de la vacunación, y por supuesto la disciplina que tiene que tener nuestra población con respecto, ¿no?, al tema de bioseguridad. Este es bien importante. Lo otro bien importante es el tema del sector financiero, y en ese sentido, sí, nosotros sí tomamos decisiones de política pública que tienen que ver con el sector financiero. Y uno de ellos fue un fondo de liquidez que nosotros realmente establecimos, y también el hecho de un financiamiento, una línea de crédito precautoria que tenemos nosotros con el Fondo Monetario de 2.700 millones por 2 años. No le hemos tocado, ¿no? Todo apunta a que a la mayoría lo vamos a tocar, pero tiene mucho que ver también con el tema del sector financiero o situaciones que se puedan agravar en el exterior. Y por supuesto, es muy importante el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que vamos a estar hablando ligeramente sobre eso. Inversión en proyectos de infraestructura pública, la inversión privada nacional y extranjera, y el tema de salir de la deuda. Así que estas son algunas de las cosas que se realzan, que tienen que ver realmente con la fortaleza y la sostenibilidad, ¿no?, de lo que sería la activación económica, el crecimiento económico futuro de nuestro país. Bien, el tema de la vacuna. Mire, ¿qué se realza? Bueno, ahora mismo un poco más del 80% de la población neta tiene por lo menos una vacuna. Y es interesante que el 71% de nuestra población por lo menos ya tiene 2 dosis de la vacuna. Miren, el tema de la vacuna, Panamá es uno de los países que lidera, oiga, tanto los líderes del mundo, y lo tenemos, y así se tiene que reconocer. Desde un principio, siempre hemos dicho, y hemos mandado el mensaje, que nunca iba a haber falta de presupuesto para el tema de la vacuna y también para todo el tema sanitario. Y eso se dijo aquí desde un principio. Y Panamá, antes de que, por ejemplo, Pfizer se le diera el visto bueno para poder empezar a utilizarse, ¿no?, para combatir el COVID, antes de eso ya Panamá estaba negociando con Pfizer las vacunas. Así que cuando dieron el visto bueno, ya Panamá realmente había avanzado mucho en ese sentido. Por eso que esa forma adelantada de Panamá de negociar con Pfizer, en este caso también con AstraZeneca, aunque la mayor parte de nuestras vacunas son Pfizer, sin lugar a dudas,
fue un elemento importante que tiene que ver mucho con el éxito que hemos tenido nosotros en el manejo del tema de las vacunas en este país. Así que yo resaltaría en esta parte el hecho de lo bien que hemos nosotros manejado, por un lado, el inventario de vacunas necesarias para utilizar para nuestra población y la forma como estas vacunas han llegado y están llegando a los hombres de los panameños y últimamente a los panameños que tienen más de 5 años. 5 años de edad. Otra parte importante que hablábamos de los pilares es la cantidad de recursos que de una forma u otra han estado, se pusieron disponibles para fortalecer la capacidad crediticia del sistema bancario. Efectivamente, en un principio, nosotros se pusieron un fideicomiso de 1.000 millones para este propósito del Banco Nacional. Y además de eso, también nosotros tuvimos que dar recursos, ¿no? En este caso 300 millones que van dirigidos directamente a las micro y pequeñas empresas aquí en Panamá. Yo creo que eso es un programa interesante, ¿no? Hemos hecho un programa interesante de riesgo compartido que lo hemos hecho con el Business Bank, ¿no? Por 300 millones que va dirigido al sector turismo bien golpeado, ¿no? Es un programa bien interesante este de riesgo compartido, en la forma que nos hemos podido estructurar con ellos. Así que también interesante la cantidad de dinero que ha traído el Banco Nacional de acá de abajo para fortalecer su capacidad de gestión en este país. Así que estamos hablando realmente que nosotros hemos traído más de 3.000 millones de dólares, ¿no? A este país para darle la mayor fuerza posible, ¿no? A lo que es, ¿no? nuestro sector financiero. Así que ahí sí hablamos de los 300 millones de programas de defensa del crédito productivo. Ese básicamente tiene que ver con las pymes, y ese es un tema interesante. Algo que uno realza, mire, si hay un sector que se ha portado bastante bien en nuestro país, mire, es el sector agropecuario, ¿no? Incluso yo siempre le he dicho tanto al presidente como al ministro de Agricultura, no de ahora, ¿no? De que estamos en un momento del sector agropecuario. Así que tenemos que aprovechar, sí, para hacer todas estas cosas que la hagan mucho más eficiente, mucho más productiva, porque ese sector ha ayudado mucho a todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la situación, con la calidad de vida que ha podido estar atravesando el país, ¿no? y muchos hogares en ese sentido en nuestro país. El sector agropecuario que ha respondido. Yo creo que tenemos una gran tarea que seguir realizando con ese sector. Pero sí, en un momento tan difícil, 2021, muy difícil. Recuerden en que se cortaron también muchas de las comunicaciones internacionales, los movimientos internacionales de mercancías, etcétera. El sector agropecuario estuvo ahí con nosotros. Bueno, esto es un sector más a seguir profundizando tanto. Hemos tenido como estrategia, sí, hacer una serie, un programa de inversiones, yo diría bastante agresivo en el tema de infraestructuras públicas. ¿Y cuál ha sido la idea? ¿Cuál ha sido la idea de los programas de infraestructuras públicas? Mire, dado el hecho, y se ha visto en los primeros 9 meses del año pasado, que el sector construcción fue uno de los que más contribuyó al crecimiento de la economía. Dada la importancia que tiene el sector construcción a corto plazo, para darle vida tanto a la actividad productiva, al valor agregado, como a la ocupación, ¿no? Entonces, por eso sí, hacemos este plan de inversiones públicas que además, por supuesto, de tener un objetivo que tiene que ver con lo que significa ese desarrollo de infraestructura pública per se, para una población y para un país, también como ayuda a dinamizar la actividad de la construcción y de la ocupación. Así que con ese sentido es que nosotros hemos hecho entonces este plan de inversiones
públicas bastante importantes. E incluso introducimos lo que se llama 50-50. ¿Y en qué consiste 50-50? Miren, 50-50 consiste en proyectos con 1.100 millones de dólares. ¿No? Y estos proyectos de 1.100 millones de dólares van a tener un esquema de pagos de este tipo. En el fondo, sencillo, dos pagos. Un pago cuando el proyecto va más o menos, está desarrollado más o menos por la mitad, y el otro pago cuando ya se finaliza. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de eso, por ejemplo, es que estos proyectos van a estar casi, muchos de ellos van a estar, bueno, al principio casi todos, van a empezar su ejecución en el año 22. Pero el esfuerzo presupuestario para todas esas inversiones de este paquete que se van a estar desarrollando en el 22 y incluso 23 no va a ser tan importante en el 22. Así que nosotros vamos a tener gran cantidad de esas inversiones de los 1.000 millones que van a estar siendo financiadas en el año 22 básicamente por la empresa privada. Así que cuando uno ve el presupuesto de la nación, las inversiones de todos estos proyectos que le llamamos 50-50, el esfuerzo presupuestario en el 22 no es tan importante, pero sí va a ser importante la cantidad de valor agregado y la cantidad de movimiento en la economía que va a estar generando esas inversiones que básicamente estarán siendo financiadas por el sistema bancario, ¿no? Así que esa estrategia la hemos utilizado casualmente para darle y contribuir a darle la mayor intensidad de recuperación económica para entonces el año 22 y también el año 23. Nosotros esperamos ya que haya un proceso ya de mucha más normalización de la actividad económica, ya incluso en una forma ya sostenible. Y dentro de esto, uno de los proyectos que es bien interesante también tiene que ver con las alianzas públicas privadas. Y reconozco que hay un proyecto ahí que a mí me encanta, que es el mantenimiento de carretera por estándar. Ese mantenimiento de carretera por estándar, que va a empezar con una que va a llegar a 247 kilómetros, que va a llegar hasta Yavisa, harían que para comenzar ya excelente, ¿no? Que incluso se está utilizando para empezamos un área que realmente se siente como si fuera una Cenicienta. Entonces es un programa bien interesante, porque nos va a meter dentro de la cultura de mantenimiento de nuestro sistema vial, ¿no? Y es un programa que va a ser bien fuerte. Y es ahora mismo el programa principal que es parte de lo que sería la alianza pública-privada. Así que ya aquí me están haciendo señales que debo ir más rápido, así que vamos a ir más rápido. Bueno, acá tenemos inversiones privadas. Mire, resaltan en energía, ¿no? El proyecto de AES, ¿no? Que estamos hablando de 1.000 millones de dólares en la alianza pública-privada, 1.500 el proyecto por ahora aprobado, pero en la alianza pública-privada nosotros vamos a tener muchos más proyectos que van a estar desarrollándose con este esquema. La idea de la alianza pública-privada es que casualmente van a ser proyectos financiados por la empresa privada, llevada a cabo en responsabilidad por la empresa privada, que van a poder complementar las inversiones públicas y darle más intensidad o más fuerza, ¿no? Al crecimiento económico de nuestro país. Así que el tema del turismo, bueno, tenemos el tema del riesgo compartido, creo que eso va a potenciar. Tenemos una serie de actividades que tienen que ver con Pacífico, CEP, ha estado mostrando una conducta favorable. Zona Franca se ha estado recuperando bastante bien, entre paréntesis, ¿no? Y en el sector financiero, ¿no? Tenemos algunas cosas que resaltan del proyecto de Mastercard, ¿no? El hecho también del Banco Mundial eligiendo a Panamá como su sede regional para Centroamérica y la República Dominicana. Bueno, la presidencia ejecutiva va a estar aquí, instalada aquí en nuestro país. Vamos a seguir. En la construcción, bueno, los permisos de construcción se están comportando bien, pero bueno, ya habíamos hablado del impacto de construcción en los primeros 9 meses del año pasado, así que, y para el año va a ser igual, no tenemos todavía la cifra del año, pero sí, no lo dudamos. Y vemos cómo ha crecido de forma importante la producción de cemento, ¿no? Y de concreto, ¿no? Así que yo creo que construcción ha sido un driver importante el año pasado, creemos que también lo va a seguir siendo este año.
la parte de interés preferencial sigue portándose bien. Hoy el Banco Nacional dice que rompió récord en términos de la colocación de estas viviendas, así que eso se está moviendo. En comunicaciones tenemos hoy a Google, que implementará Cable Público de Panamá, ¿no? Millicom y Cable Aguana, entre las dos estamos hablando de 750 millones en inversiones, así que tenemos una serie de otras inversiones que hemos puesto ahí. Piensa, yo estuve dando una charla en la Cámara de Comercio y cuando hablé de Nestlé, había ejecutivos de Nestlé que al final se me acercaron y dicen que me sintieron complacidos, que ellos habían incluido las inversiones de ellos en esta lista. Así que lo que yo le he dicho a la Cámara de Comercio lo van a estar incluyendo en sus encuestas. Es que es bien interesante poder nosotros también precisar cuáles son esas expectativas de inversión por parte de sus agremiados, ¿no? Para poder también mantener y manejar esa información que tiene mucho que ver con cómo uno va a estar viendo, cómo uno está conceptualizando y viendo lo que viene en los próximos años. Lo interesante, la demanda interna, la venta de autos aumentó más, oiga, mucho más de lo que se pensaba. Así que aumentó el 67% hasta noviembre 21, ¿no? Y ese porcentaje que ya representaba de lo que sería el periodo 2019, la venta de combustible también, un indicador, exportaciones de bienes también ha subido de forma importante. Aquí tenemos entonces Google, ¿no? El cableado, ¿no? que ha invertido aquí, que está invirtiendo aquí en Panamá, ¿no? Y lo que eso significa para posibles hubs digitales de América Latina. Ahí tenemos una serie de datos también de estas empresas. Tenemos el canal, yo sé que ustedes manejan esta información de cómo se han estado moviendo esto. Ahí tenemos también información sobre de minería, cómo se ha recuperado, pero también en bienes. No solo estamos hablando de minería, sino estamos hablando de que exportaciones de bienes han crecido bastante, incluso pues, las informaciones que tenemos es que estamos hablando de informaciones de bienes que superan incluso las del año 2019. Así que aquí tenemos entonces el tema de las listas. Sí, estamos trabajando intensamente para salir a la lista de 15 acciones. De 15 acciones que nosotros tenemos que mostrar efectividad para salir de la lista de Gafi. Ya hemos nosotros superado de 15-7, así que hemos tenido recientemente un Caracas, tenemos en mayo, ¿no? Así que esperamos este año poder entonces avanzar de forma muy importante en el resto ya de las acciones que nos hacen falta. Entonces ahí tenemos un listado de las acciones nuestras por un debajo. Una que es clave tiene que ver con el registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, que es un registro que tendría el inventario de todas estas corporaciones incorporadas en Panamá, que tendría todos sus datos y toda una serie de informaciones que son muy necesarias para el momento en que se requiera acceder, ¿no? a una información de uno de estos beneficiarios finales, que nosotros entonces pudiéramos acceder a ellas y dar la respuesta adecuada por solicitudes que nos pudieran estar haciendo. Así que estamos trabajando este sistema con AIG, y lo que tenemos que reconocer, ¿no? Es que todas las firmas más grandes de abogados están cooperando con nosotros, ¿no? Para hacer entonces las primeras dos que estarían incorporando su información en este sistema, en un sistema en que estamos tomando en cuenta ya no solo el tema de la confidencialidad del manejo de esa información, sino también de la seguridad que debe tener el sistema de beneficiarios finales. Bien, yo terminaría aquí porque yo creo que me he ido más de la cuenta, ¿no? Uno, vuelvo a repetir, la economía de Panamá se está recuperando con fuerza. Además se ha reducido la desocupación. Recuerden, la ocupación creció en 7%. Y ahí yo le puse la tasa de desocupación, cómo bajó de 18,5 a 11,3. Las finanzas y la deuda pública entraron en el camino de sostenibilidad. Ahí yo le puse lo que había sido el año 2021, que fueron terribles en materia de las finanzas públicas, no quepa la menor duda. Ya le expliqué la estrategia que utilizamos y cómo ya en el 2022 estamos haciendo un giro hacia casualmente este camino del que nos habíamos apartado durante estos 2 años. Y
No obstante las señales que tenemos del Omicron, y esperamos que no afecte de forma material la sostenibilidad de la apertura de las actividades económicas nuestras, vemos que las perspectivas económicas son favorables. Así que muchas gracias. Oiga, le pido disculpas me robó unos minutos sin querer. Quise ir lo más rápido posible, así que aquí termina mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y esos minutos fueron muy productivos. Gracias por la información de calidad y actualidad nos ha compartido. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Rogelio Rengifo, chair del Comité de Finanzas, y con gusto incorporamos un panel multidisciplinario para elaborar algunos de los temas que compartió el ministro y en línea con el título de nuestro tema de este año, las proyecciones económicas y muchos elementos positivos. Como hemos visto, se presentan retos, pero creo que el ministro culmina con un tono positivo y vamos a elaborarlo un poquito más en el panel. Procedo a presentar a los tres panelistas. Gracias nuevamente por su disposición. Y inicio con Mónica de Chapman. Mónica es directora de Global Bank. Tiene varios años y mucha experiencia en el mercado de banca, mercado de capitales y banca de inversión. En su consultoría financiera, previamente fue alta ejecutiva de Global Bank y a cargo de su área tenía el private banking, tenía el negocio de casa de valores, la fiduciaria, inclusive responsabilidades con el banco offshore. Actualmente está muy activa en el sector financiero y forma parte de la directiva de Global Bank y sus subsidiarias. De igual manera es la secretaria de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá y su holding company Latinex, y actualmente es activa y presidenta en la directiva de WCD. Seguido presento a Domingo Latorraca, amigo de AmCham, y gracias nuevamente, Domingo, por acompañarnos. Socio fundador de la firma Element. Por muchos años estuvo en el mundo de la consultoría con la firma Deloitte y previamente con PricewaterhouseCoopers. En la esfera pública fue viceministro de Economía para la República de Panamá, fue directivo de United Way, capítulo de Panamá, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, y en el tema social y cívico también parte de Rotary International. En academia tiene un PhD, licenciaturas y maestría de Texas Tech en Lubbock, Texas, y ingeniero, no es economista como crítica que a veces lo califican en los medios. Y por último, no menos importante, gracias nuevamente a José Félix. José Félix lideriza la práctica de infraestructura y de M&A de KPMG. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, banca de desarrollo, financiamiento en mercados de capitales y private equity. Asesorado a un sinnúmero de empresas en la región en temas de infraestructura pública en varios países en Latinoamérica y el Caribe. Energía, transporte, algunos temas que vimos en la presentación del doctor Alexander, interesante, nos elaborará. Profesionalmente estuvo en el BESIE manejando la tesorería. De igual manera tuvo posiciones gerenciales en empresas del sector transporte y farmacéutico. En academia tiene una maestría en administración pública de Harvard y una maestría en economía de INCAE. Nuevamente a los tres expositores, panelistas, gracias por su tiempo y manteniendo la línea de los temas que elaboró el doctor Alexander, el tema de crecimiento, sin duda una cifra interesante y lo que se proyecta para el 2022. Me llamó la atención que The Economist es el que más alto asigna a Panamá un 8%. Yo quisiera, dentro de los sectores de la economía, y le voy a pedir a Domingo si iniciamos el intercambio, hablo de varios sectores en la economía que han tomado ese liderazgo. Ya proyectándonos al 2022, ¿cómo ves la sostenibilidad de esos sectores? Y hay sectores innovadores en el modelo económico que se suman. A ver si nos elaboras un poquito tu apreciación de ese tema. Gracias, Rogelio, y gracias por la invitación a AmCham. Definitivamente, y primero
para poner contexto, digamos, el proceso de recuperar lo que perdimos en el 2020 está sucediendo y con fuerza, y creo que terminaremos de recuperar y posicionarnos al mismo nivel de donde estábamos a inicios del 2020 durante este año 2022, lo cual es sumamente positivo porque ya de ahí comenzamos entonces a realmente reflejar, digamos, una evolución hacia adelante. ¿Qué sectores han liderizado el crecimiento? Aquellos que en principio estaban relacionados con lo que está sucediendo afuera en el mundo, ¿no? El canal, los puertos, todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Por supuesto, está entrando en operación la mina de cobre, y eso es un monstruo de exportaciones relativo al resto de las exportaciones de bienes que tiene el país. Así que eso marca muy fuerte en la producción nacional, aunque todavía, digamos, es una actividad relativamente pequeña dentro de, digamos, la distribución económica. Panamá tiene una economía sumamente bien diversificada y eso es súper positivo. Yo creo que ya los datos últimos que se tienen, que son a septiembre, ya muestran que todos los sectores están en plena recuperación. Tenemos una banca muy activa trabajando ya no solamente, digamos, en manejar la cartera modificada, sino activamente trabajando con los sectores de la construcción, con los sectores industriales, con los sectores comerciales y el resto para echar el país hacia adelante. Así que yo creo que tenemos una perspectiva muy positiva de terminar el proceso de recuperación durante estos primeros meses del año y de ahí en adelante, como bien lo proyectan, y yo me sumo al ministro Alexander de que la Cámara de Comercio y Manuel Ferreira en particular tiene una sensibilidad hacia la proyección muy precisa de que el país va hacia una franca recuperación. Por supuesto, la sostenibilidad de ese crecimiento nos arroja oportunidades importantes y para mí, lo vamos a hablar tal vez un poquito más adelante, clave exportar para crecer, como decía mi buen amigo Marco Fernández. Gracias, Domingo. Mónica, Felipe, Domingo comenta el rol de la banca. Yo creo que el crecimiento de 2021, el flujo de crédito fue importante, los mercados de capitales también muestra una dinámica que ayudó mucho al sector productivo del país. Sí, desde la perspectiva y ambas, por los sombreros que has tenido de la banca y el mercado de capitales, nos elaboras un poquito de ese rol en el 2021 y cómo sientes se va a mantener en el 2022 y su aporte al crecimiento económico. Claro que sí. Mira, déjame ver si les puedo compartir una lámina para que puedan poder ver ciertas cifras. Pero efectivamente, el crédito en Panamá en 2020 tuvo una contracción importante, sin embargo, tuvo una recuperación durante el 2021, no en todos los sectores, pero como bien dijo Domingo y el ministro Alexander, sí ha tenido recuperación en lo que es industria, comercio, y ahora vamos a empezar a ver un poco construcción por el hecho de que los permisos de ocupación han estado aumentando, pero es como un barco, ¿no? Los permisos de ocupación aumentan, entonces para luego empezar a aumentar lo que son los préstamos directos, préstamos interinos para la construcción per se. Por otro lado, también hemos visto que todo lo que es cemento ha aumentado, todo lo que es industria, que es la parte, el cemento es parte primordial de la construcción. Así que por ese lado, definitivamente que yo creo que es importante la estabilización de este año 2022 y los bancos sí van a seguir prestando, los bancos tienen alta liquidez, casi el doble del mínimo requerido, por lo cual sí pienso que van a seguir liquidando. Igualmente por el lado de valores, el año 2021 fue un año récord, así que les voy a compartir un poquito unas cifras. Sería interesante mostrarlas. Me dicen si lo pueden ver en la pantalla, por favor. Sí, gracias. Aún no, y le pido a Federico o a Flor si nos apoyan
la puede ver? filmina de Mónica. ¿Se puede ver? Aún no. No. Ok. Creo que se está presentando, Mónica. ¿Sí se está presentando? Creo que va a salir. Salió la pantalla ahí, pero aún no. ¿Pueden ver algo? Ahora sí, estamos live con tu Perfecto. Listo. Además quería compartir un poquito del lado del sector de depósitos. Pueden ver aquí que los depósitos habían caído, sin embargo, han repuntado algo en el 2021. Los depósitos crecieron inclusive por encima de los préstamos durante el 2021 a lo largo del sistema bancario. Y, por ejemplo, pero sí se puede ver una clara tendencia de los préstamos internos. No sé si están viendo aquí, por ejemplo, a partir del mes de julio, donde ya se estaba finalizando el tema de la moratoria de los préstamos, empezó a crecer con tendencia positiva los préstamos internos. Y de estos préstamos internos podemos ver que el consumo personal, la cartera de consumo de los bancos en general del sistema, es la que ha tenido un crecimiento más dinámico con el consumo personal y el consumo hipotecario. Por el lado de crédito, por ejemplo, en construcción, el aumento ha sido más tenue, pero sí se ve una tendencia que hacia arriba. Ojalá que podamos reversar lo que veníamos experimentando en el 2020, porque tenemos que acordarnos que el sector construcción ya estaba creciendo bastante menos de lo que crecía en 2017, 2018, o sea que ese decrecimiento venía desde ya el 2019, ¿no? Entonces, obviamente, durante el 2020 eso se acrecentó, pero estamos viendo ya algo positivo, ya no vemos una marcada tendencia hacia la baja. Por el lado del comercio, el comercio es uno de los que más se ha reactivado con la apertura económica que se dio a partir de marzo del año pasado. Esto yo les quería compartir esta filmina que yo hallo bastante interesante, y es que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha tenido una relación muy fuerte con la cartera de crédito local. Entonces, yo pienso que en la medida que los bancos empiecen a prestar con más fuerza, empiecen a colocar la liquidez que tienen, nos va a aportar muchísimo al crecimiento del Producto Interno Bruto, tal como muestra esta gráfica, la correlación que existe entre ambos. Para comentarte un poquitito sobre el mercado de valores, el año pasado fue, como lo pueden ver aquí, fue un año récord. En el 2020 se colocaron a través de la Bolsa de Valores 8.125 millones, y en el 2021 se colocaron 9.461 millones de dólares. Este volumen también se ve positivamente impactado porque parte del financiamiento que hizo el gobierno para financiar lo que nos mostró el ministro Alexander, el déficit que vimos entre los ingresos corrientes y gastos corrientes, pasó por la Bolsa de Valores de Panamá. Y, por ejemplo, en el mes de diciembre, la Caja de Ahorros colocó unos 400 millones, y aparte el resto, la diferencia fue el sector privado, pero sí fue un año récord en términos de volumen histórico. Y en términos de nuevas emisiones también, como pueden, disculpen. Como pueden ver aquí, en la Bolsa Latinoamericana de Valores de Panamá hay 236 emisores inscritos, de los cuales 216 son locales y 20 son extranjeros. Y pueden ver el aumento de nuevos emisores en el 2021, que ha pasado de 16 emisores nuevos a 24 emisores nuevos. Y nosotros pensamos pues que esto se va a mantener. Excelente, Mónica. Mira, el ministro también, dentro de los protagonistas de este crecimiento económico, habla de infraestructura. Compartió una información muy importante y de muchos ceros en proyectos en marcha y otros proyectos en camino de consolidarse, inclusive el financiamiento. En esa línea le iba a pedir a José Félix que nos elaborara un poquito, y tomando en cuenta que los miembros de AmCham y
muchos de los que estamos conectados hoy en la audiencia somos protagonistas de esta economía, cada uno con un sombrero distinto. Y el tema de infraestructura es un poquito amplio. A ver si nos elaboras un poquito el contexto de infraestructura, en el caso de Panamá, cuáles son los elementos y cómo eso incide en el crecimiento económico, las proyecciones del 2022. Perfecto, muchas gracias, Rogelio. Saludos a todos, señor ministro, distinguidos panelistas. Definitivamente, el señor ministro puso en contexto pilar número 4, las inversiones en infraestructura. Y muchas de estas inversiones en infraestructura tienen un origen público, ¿no? Sin embargo, obviamente el plan, como lo pueden ver, es un plan muy agresivo, son 12.000 millones de dólares, y creo que vale la pena contextualizarlo. Un programa de inversión en infraestructura ha sido, digamos, una receta bastante común de política pública de los gobiernos ante temas de la crisis. Y en el contexto actual, se tomaron medidas que, digamos, tuvieron sus efectos en el bienestar económico del país. Y en ese sentido, una de las formas, y eso no ha sido específico de Panamá, la pandemia, como su nombre lo dice, es una situación que ha afectado a todos por igual en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, tal vez vale la pena recuperar algunos conceptos de otros programas que se han implementado en el mundo. Por ejemplo, hemos oído bastante en las noticias el tema de Build Back Better, como lo llaman en Estados Unidos, un programa trillonario de infraestructura, y conceptualmente hace alusión a la necesidad de rejuvenecer la infraestructura del país, hacerla más resiliente, eficiente y sostenible. Y de hecho, estas son, digamos, los elementos básicos de un programa de infraestructura. Y creo que conviene hablar un poquito de qué se trata y cómo se compone un plan de infraestructura y cómo esto se liga al crecimiento, como lo manifestaba ahorita Rogelio y lo presentó el señor ministro dentro de sus pilares de la recuperación. Un programa de infraestructura es realmente la calibración entre el objetivo de crecimiento de un país y el monto de inversiones en los sectores claves que van a habilitar dicho crecimiento. Esto complementado con una planificación de cómo, y muy importante, quién va a financiar dichas inversiones. A manera de ejemplo, el BID estima que en América Latina y el Caribe se necesita invertir al menos un 3.12% del PIB anual en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso específico panameño, Panamá continuamente tiene un mejor desempeño en términos de inversión en infraestructura, por lo menos durante los últimos 10 años, con respecto al resto de América Latina, ya que continuamente invierte más del 3% en el PIB. Y esto explica, o podría explicar de alguna manera, el nivel de crecimiento superior que tiene el país con respecto a sus peers en América Latina. Quisiera compartir un poco una gráfica, tal vez para traer un poco más al contexto. Tal vez la voy a tratar de compartir por este medio. Me avisa, Rogelio, si las puedes ver. Con gusto, creo que está presentando. Te confirmo, ya la estamos viendo, composición de un programa de infraestructura. Perfecto. Es un programa de infraestructura, tal vez los números no son tan importantes, más bien la participación que estos números tienen con respecto al PIB o su relación con respecto al PIB. Los temas en América Latina en términos de infraestructura son bastante compartidos, las falencias son digamos, ocurren en los mismos sectores. Digamos, es un ejemplo, pero la idea es contextualizar para la audiencia de qué se trata este tema.
Cuando hablamos de un programa de infraestructura, hablamos de dos elementos básicos: una infraestructura nueva y una infraestructura, la construcción de infraestructura nueva y el mantenimiento de la infraestructura. No puede existir un programa de infraestructura que no tenga estos dos elementos. Y en ese sentido, podemos ver en este, digamos, análisis que hace el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a la infraestructura latinoamericana, un programa de infraestructura idealmente debería de tener una composición entre la infraestructura nueva y el mantenimiento, ¿verdad? De esa cantidad a invertir, los sectores donde la recomendación indica deberían de ligarse esas inversiones. Y como pudimos verlo en el plan que nos presentó el señor ministro, se concentran en 4 grandes áreas: agua y saneamiento, que es muy importante en el contexto de Panamá, es especialmente importante cuando enfrentamos temas de cambio climático, ¿verdad? Panamá tiene uno de sus activos más importantes, no solo para Panamá, sino para todo el mundo, en el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá necesita la procura de agua fresca para poder funcionar, y en ese sentido se necesitan habilitar una serie de proyectos hacia adelante. De alguna manera se han mostrado algunos para efecto de tener ese balance entre lo que necesita el canal y las necesidades de agua de la población. El tema de electricidad es un tema muy importante. Mencionó algunas de los proyectos: proyecto Gatún de AES, un proyecto de gas natural. Se entiende el gas natural como un proceso de transición entre la producción de energía fósil a una producción de energía por medios sostenibles. Y este proyecto obviamente viene en esa línea. Parte de transporte, que es esencial y tal vez muy importante, el ideal de Panamá es constituirse y mantenerse como el hub logístico de las Américas, ¿verdad? Tiene esa visión, y en ese sentido las inversiones en transporte son muy importantes. Los costos, hemos escuchado mucho recientemente en las noticias los temas de los fletes. Los costos se han incrementado por diversidad de razones, pero una composición muy alta de los costos de transporte son los costos de transporte interno, y eso es importante que se oriente, que se organice de una manera eficiente, de manera que se puedan recortar esos costos, agregándole eficiencia al país. Y el otro gran rubro son las telecomunicaciones. Esto no sería posible si no tuviéramos la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos para poder llevar a cabo todos estos temas digitales. Y esto es algo muy importante. De hecho, mencionó un proyecto importante que va a llevar a cabo Google en el país, y que va orientado precisamente a ese rubro. Tal vez un poquito para finalizar el tema, creo que hay 2 elementos que hay que considerar, ¿verdad? Uno es el tema del financiamiento, y se habló un poco del tema del financiamiento. El ministro hacía mención de que la idea es que el stock de deuda con respecto al PIB tenga una tendencia decreciente en el tiempo, ¿no? Y eso es, digamos, un objetivo muy importante. En ese sentido, y en el contexto de un plan de infraestructura, se habló de $12,000 millones. Eso, todo proyecto de infraestructura consume cantidades importantes de capital, y eso obviamente de implementarlo todo
a través del erario público generaría una presión fiscal muy fuerte, y la idea con todo esto es poder atraer inversión, específicamente inversión privada e inversión extranjera, para que se pueda complementar el tema del financiamiento de estos proyectos. Porque el caso panameño ha sido particularmente importante el tema de la atracción de la inversión extranjera directa. De hecho, Moody's en su revisión del año pasado lo advertía, que el país necesita utilizar la infraestructura como un mecanismo de atracción de inversión extranjera, y esto es un componente muy importante del tema. El otro aspecto tiene que ver con el peso importante de, al planificar un financiamiento de un programa de infraestructura, es el timing. Estamos en un ambiente de tasas bajas. Esto tiene dos elementos importantes a considerar. Uno, desde el punto de vista público, el inversionista en infraestructura público tiene, digamos, puede tener costos de financiamiento muchísimo más bajos que podrían permitirle cubrir mayor parte del programa de financiamiento sin presionar tanto su caja hacia el futuro. Por el lado privado, dado que los rendimientos en los mecanismos tradicionales de inversión están tan bajos, la oportunidad de poder invertir en sectores como en la infraestructura y rentabilizar más sus inversiones es algo que se vuelve atractivo y que los países están intentando explotar bajo diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos son las asociaciones públicas privadas. Finalmente, es importante reconocer el marco jurídico, los temas de cumplimiento, gobernanza, ambiente y social son factores determinantes de la inversión, ya que terminan de dimensionar las características de riesgo de un proyecto de infraestructura, que al final lo hacen atractivo o no, lo hacen eficiente o no, y creo que esa confluencia de factores determinan finalmente el éxito de un programa de inversión en infraestructura. Gracias, José Félix. Domingo, además del tema de infraestructura que elaboró ampliamente José Félix, hay otros protagonistas del crecimiento económico. Creo que sería, no podíamos dejar por fuera el tema de exportaciones en el modelo de Panamá, que ha tenido tantos cambios, zona libre, primero con Venezuela, después las disputa con Colombia, que ante las cortes internacionales favoreció a Panamá, pero todavía hay un letargo ahí. Eso y comento y incorporo el tema minero, que forma parte del tema de exportaciones, pero obviamente tiene una connotación mucho más amplia. Nos elabora un poquito dentro del marco que hablamos del crecimiento en 2022 y futuro para el país. Sí, si tú revisas las actividades principales de nuestra economía, y nuevamente creo que quiero subrayar que nuestra economía está súper bien diversificada y eso es súper favorable para la estabilidad macroeconómica que Panamá mantiene. Algunas de estas principales actividades tienen inmersas actividades de exportación, ¿no? Y eso fortalece porque genera un balance en el crecimiento, porque no necesariamente cuando las actividades internas crecen, las externas están creciendo al mismo tiempo. Así que cuando una flaquea un poquito, la otra compensa, y es lo que vimos el año pasado, exacerbado, por supuesto, por las restricciones de la pandemia, ¿no? Donde el driver del crecimiento fueron las exportaciones, ¿no? Pero nuestra zona libre de Colón, todas las operaciones de logística, nuestros puertos, todo lo que tiene que ver con el trasiego de carga por Panamá, creo que a noviembre se habían movido 6 millones de contenedores a través de nuestros puertos. Eso es lo que un puerto de un país gigante
mueve, ¿no? O sea, y eso nosotros como que no lo dimensionamos, que estamos entre los países, y todo nuestro sistema portuario, estamos entre los países de mayor volumen de movimiento de contenedores, y por supuesto eso genera muchísima actividad en ese rubro, y eso lo amarro con lo que José Félix mencionó con respecto a la infraestructura. Panamá tiene que seguir invirtiendo en su actividad portuaria, especialmente en el Pacífico. Estamos perdiendo oportunidades por situaciones que no están alineadas con los mejores intereses del país, ¿no? Y si vamos por el resto de las actividades de exportación, por supuesto el centro de todo es el Canal de Panamá, y hemos visto cómo con una visión a largo plazo se invirtieron 5.500 millones de dólares y estamos viendo los resultados de esa inversión que en el año 2006 se llevó a referéndum. Entonces, las exportaciones son muy fuertes y nosotros tenemos una combinación interesante de exportaciones de servicio, en donde podemos añadir ahí los servicios financieros. Panamá tiene retos de mantener su competitividad en cuanto, digamos, al entorno internacional, y creo que debe, por supuesto, resolver todo el tema de transparencia e intercambio de información efectivo e identificación plena de, digamos, los beneficiarios finales y los registros que se requieran para fortalecer esa actividad, que es vital no solamente para el contexto internacional, sino también, como ya Mónica explicó, es vital para el crecimiento de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer todo lo necesario para que intereses muy particulares no primen sobre el bienestar general del país en cuanto a una actividad tan importante como son los servicios financieros a nivel local y, por supuesto, como plataforma de exportaciones. Y de ahí sí yo paso a la exportación de bienes. Y Panamá ha sido un exportador tímido de bienes. Y creo que las últimas cifras previo a la entrada de la mina de cobre era que exportamos tal vez unos 500, 600 millones de dólares en bienes. Si lo comparo con Costa Rica, por ejemplo, que es un país con una economía muy similar a nuestra, no tiene la infraestructura que tiene Panamá y exporta seguramente, no sé, 6, 7 mil millones de dólares en bienes, ¿no? Y tiene una diversificación súper interesante, porque uno pensaría que exporta muchos productos agropecuarios, agrícolas, perdón, y en efecto lo hace, pero también exporta otros bienes que se manufacturan y producen y se ensamblan en Costa Rica, y eso es una oportunidad inmensa para nuestro país, porque un país similar, con una población similar, con una infraestructura no tan buena, con un sistema financiero robusto como el que tiene Panamá, le puede generar oportunidades importantes. Por supuesto, la mina ha cambiado, el inicio de actividades de la mina de cobre ha cambiado el contexto de las exportaciones de bienes, y estamos rumbo a que Panamá exporte tal vez unos 2.500, 3.000 millones de dólares, mucho de esto, por supuesto, en la actividad de cobre. Por supuesto, eso tiene un reto de sostenibilidad, un reto ambiental, pero Panamá apostó e hizo una inversión importantísima, más del mismo tamaño que la inversión en la expansión del canal, y tenemos que protegerla, tenemos que asegurarnos que hay una rigurosidad en la supervisión, así mismo como tenemos una superintendencia de bancos fuerte, robusta, que trabaja de la mano con los bancos, de la mano siendo muy estricta. Asimismo, tenemos que tener un regulador muy fuerte para esta actividad, que es importante y que ya está aquí, ¿no? Y para asegurar que es algo sostenible y que se mantiene en el tiempo. En fin, las exportaciones son vitales para el crecimiento. José Félix creo que lo mencionó también, la inversión extranjera directa ha sido clave para Panamá, y Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión, y no de ahora. Desde que yo tengo recuerdos del paso por la administración pública, Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión,
ha sido un puerto seguro durante tiempos difíciles para la región y tiene que recuperar. La inversión extranjera directa se cayó abruptamente el año pasado y tenemos el reto de recuperarlo y generarle la confianza al inversionista de que Panamá continúa y continuará siendo un país seguro. Frente a eso tenemos retos institucionales, tenemos retos de justicia y tenemos retos de que las cosas funcionen como tiene que funcionar, ¿no? Y es un reto importante para el país. Gracias, Domingo. Y mencionas el rol del sistema bancario, el acceso al crédito. Teníamos años que no veíamos esta interacción, inclusive airada, entre la esfera pública, estatal, gobierno, con los banqueros. Creo yo que en Bonafide buscando un equilibrio, pero creo que al final lo que hemos visto es una conciliación de un planteamiento que ha ayudado al crecimiento del país, la banca asumiendo su rol. Mónica, el financiamiento, obviamente el costo del financiamiento es un elemento importante para todos los que tenemos acceso al crédito y lo utilizamos, título personal, empresarial. Unos comentarios sobre cómo ves las tasas de interés en los créditos locales, toda vez que vemos que en los mercados internacionales tenemos una cifra de inflación. Hace unos días vimos una figura de inflación en dólares del CPI del 8%, inclusive la más alta que se ha visto desde el año pasado. Se hablan de 2 ajustes de tasas este año, ya Goldman habla de 4, y al mismo tiempo vemos que la República de Panamá se financia, y creo que el spread de una de las emisiones es de menos de 200 basis points sobre Treasury. Así que ahí hay la tasa de interés tiene muchas variables, pero aquí tratando de ilustrar a la audiencia cómo ve el movimiento o la tendencia de tasas para el acceso al crédito en Panamá. Bueno, si bien ya varios de los presidentes de las diferentes reservas, bancos de reserva en Estados Unidos han indicado que están a favor de, unos hablan de 2 o 3, hay inclusive unos que dicen 4. Yo creo que Powell dejó bien claro en el Congreso esta semana que van a hacer lo que tengan que hacer porque la mayor preocupación es la inflación. Como bien dijiste, la inflación el mes de diciembre salió en 7% y ha sido una de las mayores, inclusive desde el año 82. Entonces, hablaban de una inflación temporal en el 2020 que se ha extendido más allá de lo que ellos consideraban. Entonces, sí, lo más probable es que las tasas de interés a nivel internacional suban. Sin embargo, yo creo que van a ser las tasas de interés a corto plazo, son las tasas de interés a corto plazo las que van a subir. Y yo no creo que en Panamá vayamos a sentir el impacto inmediatamente, por lo menos no en el primer semestre del año, porque como mencioné al principio de mi conversación, los bancos en Panamá tienen muchísima liquidez que tienen que colocar. Y mientras que exista esa liquidez, va a existir una competencia para ir detrás de los mejores clientes. Todo el mundo quiere ir detrás de los mejores clientes, que son aquellos que sobrevivieron la crisis. Y estos mejores clientes, a su vez, dada la pandemia, tienen menos competidores, por ende, va a haber menos, digamos, el pastel se está achicando y la liquidez está allí. Entonces, por el lado de los activos del sistema bancario, yo no veo que vaya a subir tanto la tasa de interés. Lo que puede pasar es que el margen se ajuste un poco de los bancos. Eso sí lo veo pasando para el segundo semestre de este año, pero yo considero que las tasas de interés si suben no van a subir tanto ni de forma tan rápida en Panamá. Sí, qué bueno oír eso. Mónica, y te abordo nuevamente, en el tema de infraestructura se mencionó estos programas de apoyo del BidInvest y otros multilaterales bajo la tutela del Banco Nacional. Se creó un fideicomiso en donde se recibieron fondos que se han canalizado a distintos sectores del país, productivos, pymes. Si nos comentas esa dinámica a la audiencia que no son banqueros, creo que es una buena noticia, es un buen modelo, esos fondos están fluyendo. ¿Qué apreciación nos das de ese programa de apoyo que lideriza el gobierno con el apoyo de algunas multilaterales? Mira, en verdad, yo no he tenido experiencia directa con estos programas de apoyo, no todos los bancos lo han utilizado, no te puedo comentar tanto con esa dinámica, pero definitivamente que sí es una inyección a
a la economía local, porque viene de afuera del BID. Yo creo que es algo importante. Pero por el lado de infraestructura, de lo que hablaba José Félix y lo que habló inclusive el ministro, sí quisiera compartir con la audiencia que yo creo que este año 2022, donde empiezan los proyectos de infraestructura, va a ser importante, y va a ser importante que la banca local pueda acompañar a los contratistas del Estado en ese proceso. Porque, al ser, por ejemplo, los llave en mano, como dijo el ministro Alexander, van a ser 2 pagos, y los pagos se van a dar a mediados, cuando ya arranque la obra. Por ende, para arrancar la obra, estos contratistas van a requerir financiamiento de los bancos, y yo creo que la infraestructura en Panamá, la inversión en infraestructura en Panamá sí va a dar un empuje importante al crecimiento del crédito local. Qué bueno oír eso. Perdón, Rogelio, y vuelvo otra vez al tema de que como efectivamente existe bastante liquidez en el sistema bancario como un todo, los bancos tienen la capacidad para poder acompañar a los contratistas en estos proyectos de infraestructura, lo cual yo creo que va a ser bien positivo para el país. Sí, en efecto. Gracias, Mónica. Ahí, regresando un poquito al tema económico, y aprovecho y le pido a los socios de AmCham y a la audiencia, cualquier interrogante que tienen, por favor la comparten en el chat y vamos a tratar de corresponderlas en la siguiente etapa de la sesión. El tema del déficit y el desempeño de la economía, la recaudación, se habló un poquito y no se elaboró, mucho del tema de subsidios que para algunos sienten que es un lastre para las finanzas públicas. Le voy a pedir a Domingo si nos da alguna apreciación de cómo ves el buen desempeño de la recaudación fiscal y estas tendencias tan positivas que menciona el doctor Alexander, obviamente con también el crecimiento que se dio o que se espera en el 2021 y proyectado, y este elemento de subsidio que no es algo que se proyecta todos los días, pero vemos cómo se siguen generando gastos y se subsidian ciertos sectores que muchos consideran que no lo merecen o que no exponencia eso el efecto multiplicador a nivel de la economía. Sí, Rogelio, yo creo que el tema de los subsidios no es un tema nuevo, es un tema histórico que se ha agudizado frente a, digamos, la situación de salud pública que vivimos y la contracción económica que vivimos hace un par de años, ¿no? Y por supuesto hay un cuestionamiento continuo de la permanencia de una estructura de subsidios, ¿no? Y a mí me parece que el subsidio del Estado, cuando el Estado subsidia, el Estado dice yo voy a invertir en esto, ¿no? Y si hablo de subsidio a actividades económicas, por ejemplo, antes de entrar en los subsidios y apoyos directos, pero los subsidios a actividades económicas deben tener una fecha de inicio y una fecha de cumpleaños, ¿no? Y una fecha de terminación donde a través de la inversión que hace el Estado, a través de los subsidios, tú generas el interés de inversión privada que eventualmente tiene que generar el volumen suficiente para ser rentable y sobrevivir de manera consistente en el tiempo, ¿no? Es decir, el subsidio debe ser temporal y debe ser muy bien medido frente al retorno que debe obtener producto de la inversión que el Estado decide realizar, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos retos importantes del lado de las ayudas directas, ¿no? al individuo. Ahí tenemos, yo creo que es una forma que han encontrado los países de tratar de aliviar la deficiencia que tiene el propio Estado de generar las condiciones para que un mayor número de individuos pueda ser autosuficiente, se pueda educar de manera suficiente y pueda encontrar espacio en el sector productivo para no tener que depender de una ayuda del Estado. Frente a esa
y eso ha venido digamos, en aumento a través del tiempo, y ayudas que se consideraban deberían ser nuevamente temporales se han convertido en permanentes, ¿no? Y la pandemia ha puesto sobre la mesa, y yo estoy de acuerdo con ayudas coyunturales, producto, digamos, de esta situación terrible que hemos atravesado durante estos últimos 2 años, pero en la medida que el desempleo vaya cediendo, en la medida que más y más personas se van reincorporando a los trabajos, ya sea trabajos, digamos, formales, ya sea también los trabajos digamos, de autogestión, que muchos están catalogados como informales, pero que tal vez no son tan informales como podemos estar pensando. Pues esos subsidios deben irse retirando, y eso debe aliviar las finanzas públicas, porque el tamaño de los subsidios hoy en día, y creo que están arriba de los $2.000 millones, 2.500 millones de dólares, creo. Eso es un peso importante en el presupuesto general del Estado, y siempre debe haber una orientación a que deben ser lo más eficientes posible, deben ser temporales y deben ser retirados en la medida en que, ya sea, como dije al principio, la actividad económica se para de sus propios pies y funciona. El individuo, el Estado y el sector productivo tiene la capacidad de absorberlo, y la persona tiene la capacidad de capacitarse y tener, digamos, esa autogestión de entrar a ser productivo, ¿no? Es un reto importante. La tentación, digamos, de política es de mantenerlos, porque se piensa equivocadamente que el individuo no prefiere ser subsidiado a ser autosuficiente. Y yo apuesto por lo segundo, aunque más personas apuestan a ser autosuficientes, a capacitarse y entrar en el sector productivo, a que ser mantenidos por el Estado. Gracias, Domingo. Y ya para concluir el panel y pasar al Q&A, que tenemos unas interrogantes, le iba a pedir a José Félix. El ministro mostró unas filminas interesantes con las APPs, el SEM y algunos, creo que era una filmina muy positiva, en donde vemos cómo estas nuevas leyes e incentivos han dado el espacio para que empresas se sitúen en Panamá. Te iba a pedir tu apreciación de esa filmina, desde la creación del incentivo hasta tú como experto en el área, si ves que en la praxis se está dando el incentivo que se buscaba con la creación de esa ley. O leyes. Perfecto, Rogelio, muchas gracias. Sí, yo creo que ese es un elemento muy importante. Tiene que ser parte del programa de inversión en infraestructura, y así lo presentó el señor ministro. Panamá tiene una ley de APP que data de hace no mucho, del 2019. Conceptualmente, las APPs permiten al Estado generar capital público sin asumir la inversión y algunos de los riesgos que supone esa formación de capital, lo que alivia la situación fiscal. Digamos, ese es el marco conceptual de las APPs. Generas infraestructura pública productiva a través de, sin embargo, el erario público no asume la inversión y el Estado no asume una serie de riesgos asociados con esa inversión. Entonces, digamos, es un mecanismo muy importante para la planificación financiera de un programa de infraestructura. Yo te diría algo medular para poder implementar una serie de proyectos que tienen un perfil para inversionistas privados. Y en esto hay una serie de proyectos importantes que pueden asumir esos roles. Se ha hablado mucho sobre el cuarto puente sobre el canal, el tema de carreteras, el tema de
una serie de proyectos que son, digamos, se adaptan mejor a estas estructuras de APPs y existe, yo quiero tomar un poco llevar un poquito, extrapolar el comentario de Mónica con respecto a la liquidez. En este contexto, el problema no es liquidez, es buenos proyectos. Y este es tal vez uno de los elementos más importantes de las APPs. Las APPs, por construcción, tratan de producir buenos proyectos que se analizan desde diferentes perspectivas y donde los riesgos se distribuyen entre los diferentes participantes de los proyectos. Suponiendo que el marco regulatorio es coherente y las reglas del juego son claras, las APPs pueden movilizar recursos adicionales de financiamiento de la infraestructura. En teoría, cuando un proyecto se somete al escrutinio privado y a las condiciones impuestas por financiadores, el proyecto necesariamente debe adaptarse a prácticas y estándares internacionales, que en teoría deberían de producir un mejor proyecto. Ahora, en la práctica, es importante en la práctica y sobre todo en aquellos países que tienen una tradición más larga en materia de APP, caso de Inglaterra y algunos países nórdicos, han descubierto que las APP administran la construcción mejor que los procesos de adquisición tradicionales. Los proyectos se terminan en tiempo y forma y conforme al presupuesto la mayoría de las veces, lo que por lo general se atribuye a los incentivos generados por las estructuras APP. Y yo creo que este mecanismo responde al tema de generación de proyectos realmente productivos. La perspectiva de inversión de largo plazo, de acuerdo con los contratos de APP, también puede ayudar a asegurar el mantenimiento adecuado. Entonces, tal vez en resumen, las APPs ayudan con más fondos, ayudan al tema de planificación y selección de proyectos, a un servicio más eficiente, a un mantenimiento adecuado y lo que es muy importante, aunque no lo hemos tocado, pero es muy importante en este contexto, son los factores ambientales, sociales y de gobernanza que afectan todos los proyectos y que se tienen que normalizar de acuerdo a ciertos estándares que los financiadores internacionales imponen en los sponsors de los proyectos. Gracias, José Félix, tú siempre muy amplio. Y bueno, ya evacuando el tema del panel y respetando el tiempo antes de las conclusiones de Luis Delgado, chair del Comité de Comercio, tenemos dos preguntas para abordar. Una tiene que ver con inflación en Panamá, esa se la dejo a Domingo, pero antes de eso, Domingo, hay una pregunta interesante de un colega que habla un poquito del crédito en el escenario en donde hay una liquidez interesante en el sistema bancario para ese deployment de crédito y de facilidades, pero habla un poquito de la presión regulatoria que hay. A finales del año pasado, a nivel de banca, se revisó el tema de provisiones y el regulador siempre salvaguardando el mejor interés de los depositantes y la proyección del país. Se abordó el tema de provisiones, obviamente eso impacta la dinámica de utilidades del banco y el apetito a riesgo y a dar crédito. Mónica, ¿qué nos comentas de cómo la presión regulatoria y esta necesidad de provisiones y de mejores prácticas a nivel global, siendo un negocio de banca globalizado, especialmente en Panamá, pudiera incidir en la gestión de crédito y el crecimiento de carteras? Bueno, realmente las provisiones adicionales que ha tenido que tomar los bancos y si vemos las cifras, las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos que fueron a noviembre del 2021, hubo un decrecimiento en provisiones del 2021 versus el 2022 y la razón es porque en el 2020 muchos bancos, por ejemplo en el caso de que yo soy directora de Global Bank cerraba al 30 de junio y había mucha incertidumbre entre el segundo trimestre del 2020 hubo mucha incertidumbre, por lo que los bancos lo que hicieron fue subir la liquidez y empezar también a provisionar en adición porque no sabíamos lo que esperábamos. Entonces, dicho eso, las provisiones afectaron más que nada a los estados de resultados.
si vemos estados de resultados de algunos bancos en el 2020, inclusive algunos registraron pérdidas. Inclusive también el primer trimestre del 2022, porque los bancos empezaron a prepararse. Entonces, yo considero que la mayoría de los bancos del sistema, si no es que todos, están en una posición bastante robusta y sólida en cuanto a adecuación de capital, en cuanto a provisiones. Por ejemplo, hoy por hoy el sistema bancario está provisionado al 100% de los préstamos vencidos, lo cual es muy positivo. Y si bien va a haber un deterioro importante en la cartera de créditos debido a que se van a empezar a sincerar aquellos créditos modificados, y más aún con el último decreto que sacó la Superintendencia de Bancos de Panamá, que fue en diciembre del 2022, en donde va a obligar a los bancos a pasar de una etapa a otra a los préstamos modificados, sí se va a requerir mayor aumento en provisiones, pero otra vez, eso va a afectar más que nada la utilidad de los bancos van a registrar menor utilidad, pero la liquidez se va a mantener y no creo que vaya a tener un impacto en el crecimiento del crédito. Gracias, Mónica. Y por último, Domingo, inflación, ¿cómo ves eso en Panamá? Aunque lo vemos ya en la gasolina, ¿cómo ves eso a nivel de todo el espectro económico? Mira, la inflación es uno de los temas los cuales yo tengo que advertir y subrayar que no soy economista, así que no lo entiendo muy bien, ¿no? Y más allá de el ser partícipe cada vez que voy a poner gasolina. Pero creo que, por supuesto, digamos, la presión de los precios internacionales nos afecta a nosotros, y nosotros en Panamá tenemos pocos instrumentos para, o no tenemos instrumentos para tratar de administrar la inflación. Hoy en día hay un debate sobre lo que la Reserva en Estados Unidos va a hacer o no va a hacer con respecto a los altos niveles de inflación históricos que se están registrando. Ahora bien, Panamá, relativo a seguramente la gran mayoría de los países latinoamericanos, si no todos, ha registrado no solamente niveles de inflación bajos, sino muy estables, ¿no? Y todos nos acostumbramos a niveles de inflación por debajo del 2%, cuando el promedio en Latinoamérica seguramente puede ser más del doble, históricamente. Ahora bien, hemos tenido momentos coyunturales que, producto tal vez de un crecimiento muy acelerado, combinado con una política fiscal muy agresiva, es decir, del Estado invirtiendo, eso puede exacerbar los precios, ¿no? Así que en la medida en que el crecimiento mundial tal vez se recoja un poco, y pareciera que eso es lo que está sucediendo, y haya un manejo balanceado y fino de la inversión pública, digamos, de la política fiscal, y en la medida en que la economía se recupera, la política fiscal debe irse retirando, ¿no? Entonces podremos volver a esos niveles de inflación relativamente bajos, ¿no? Es lo que pudiera compartir con ustedes. Así que este año yo creo que se espera una inflación de 2,5%, que tal vez podemos decir que es el doble de lo que estamos acostumbrados. Aún así es relativamente bajo frente, digamos, al contexto latinoamericano seguramente. Gracias, Domingo. Y bueno, aprovecho para agradecer nuevamente a Mónica, José Félix y Domingo el participar en este panel. Fue muy gratificante, ilustrativo para mí moderarlo. Y dicho eso, le doy la palabra para las conclusiones y reflexiones a Luis, chair del Comité de Comercio. Gracias, Rogelio. Correcto. Como comentarios finales de la charla de hoy, recapitulo. Primero, la economía de Panamá se está recuperando con bastante fuerza. Hay un crecimiento económico trimestral a septiembre 21 de 14%, impulsado principalmente por los sectores de construcción, comercio, transporte, almacenamiento y otros. El desempleo, por ejemplo, se ha reducido de septiembre 20, 18%, a octubre 21, 11%.
La economía se encuentra en una franca recuperación impactando positivamente las finanzas públicas. Por ejemplo, se estima un ahorro corriente para 2022, lo cual ayudaría a financiar las inversiones del Estado. Las perspectivas económicas son muy favorables para Panamá. El MEF, IMF, CEPAL y el Banco Mundial esperan un crecimiento económico del PIB de Panamá entre el 5 a 8%, el cual en comparación con el crecimiento económico proyectado para 22 de Latinoamérica de 3% y la economía global de 4.9%, muestran a Panamá como un outperformer en crecimiento económico. Adicionalmente, el Estado se encuentra desarrollando una estrategia hasta el 2024 de reducción de deuda PIB y déficit fiscal. Punto importante, al 11 de enero de 2022, más del 70% de la población meta ha recibido 2 o más dosis. El BID indica que Latinoamérica mantiene una brecha de infraestructura. Sin embargo, Panamá tiene un plan de inversión en infraestructura pública de más de 12.000 millones de dólares y principalmente un interés en inversión de la infraestructura privada por empresas en múltiples sectores, como por ejemplo energía, turismo, APP, EMA, sector financiero, tecnología, entre otros. Esperamos haya sido de interés este foro el día de hoy. Agradecemos a los speakers y en nombre de AmCham y mis colegas, Ana, Chair del Comité de Legislación, Rogelio, Chair del Comité de Finanzas y mi persona, Luis Delgado, Chair del Comité de Comercio e Inversiones, agradecemos a todos su presencia. Esperamos tengan un excelente inicio de año 2022. Saludos y buen día.